El carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Segunda parte. Amados hermanos, en esta serie de mensajes hemos comenzado a ver la vida del rey David y cómo este hombre que Dios describió como un hombre conforme a su corazón nos muestra a través de su vida diferentes cualidades que Dios mira en una persona que es conforme a su corazón. La vez pasada estuvimos viendo un poco acerca de la historia del rey Saúl y cómo el rey Saúl, a pesar de ser el primer rey del pueblo de Israel y que Dios mismo lo escogió, se apartó del corazón de Dios, lo cual a Dios le dolió porque fue un hombre que no quiso hacer la voluntad de Dios. Y Dios consiguió un hombre mejor, así le dijo a Saúl. Y ese hombre fue el rey David, quien más adelante sería el rey David. Así que hoy vamos a continuar viendo la vida de este hombre, de David, y cómo vemos en su vida cualidades que reflejan lo que es una persona conforme al corazón de Dios. Y para empezar, primero vamos a resumir lo que estuvimos viendo la vez pasada. Cuando miramos la vez pasada algunas de estas cualidades, y lo primero que vimos es que una persona conforme al corazón de Dios es una persona que hace su voluntad. También vimos que Dios mira el corazón de la persona y no la apariencia de la persona. Vimos la cualidad importante de la humildad y la mansedumbre, y vimos esto en la vida de David. Vimos la importancia de la dependencia en el poder del Espíritu de Dios. Vimos las cualidades de destreza, ser alguien que sabe lo que Dios ha puesto en él o ella. La valentía, el tener una mentalidad de guerrero, de guerra en cuanto a hacer lo correcto delante de Dios. La prudencia en las palabras y la buena presencia ante los demás como cualidades importantes. También vimos las cualidades del servicio y la gracia, el estar dispuestos a servir. El que esta persona que es conforme al corazón de Dios es una persona que también trae alivio y liberación a donde quiera que va. Que es una persona que es violenta para salvar, a la hora de salvar, a la hora de hacer justicia de Dios, es una persona violenta. Que es una persona que es también representante del Señor y de su pueblo. Y por último vimos la cualidad de que es una persona que vigila por la reputación del Señor y del pueblo de Dios. Es una persona que considera que sus acciones y lo que permite y lo que no permite va a hablar de una manera acerca del Señor y también de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Pues hoy vamos a continuar con otras cualidades en la vida del rey David y vamos a comenzar con esta cualidad, la cualidad de amistad en Dios, o dicho de otra manera, las relaciones en Dios. Y aquí queremos usar el ejemplo de David con Jonatán. Y este pasaje está en 1 Samuel 20:42 y dice así: entonces Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo, el Señor sea testigo entre tú y yo, y entre mis descendientes y tus descendientes para siempre. Es evidente cuando nosotros vemos esta relación que tenían David y Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl y se hizo muy amigo de David. Es evidente cómo en medio de la relación de ellos, lo que estaba era el entendimiento de que era Dios quien los había unido. Esto es una cualidad importante, muy importante en todas aquellas personas que son conforme al corazón de Dios. Son personas cuyas relaciones con los demás siempre tienen en el medio al Señor. No hay un motivo principal que el motivo y los motivos de los propósitos de Dios para esa relación.
Aquí nos debemos comenzar a preguntar cómo son nuestras relaciones con nuestros familiares, con nuestras amistades, con seres queridos, con diferentes personas y aún con aquellas personas que por el otro lado tal vez Dios quisiese que nosotros nos relacionásemos, pero de alguna manera nosotros evitamos relacionarnos con ciertas personas. Ciertamente una persona conforme al corazón de Dios trae al Señor a sus relaciones. De otra manera también, en adición a eso, es una persona que mira qué clase de relaciones son importantes para el Señor que lleve a cabo y de esa manera la hacen. Así que comenzamos con este primer ejemplo del carácter de David. David todavía no era rey, por cierto, cuando esto ocurrió. Vamos a ver una segunda característica ahora. Y es lo que llamaríamos el reconocimiento de la voluntad de Dios y también el dominio propio. Vamos a ver este pasaje. El contexto de este pasaje es que el rey Saúl se llenó de celos contra David y empezó a perseguir a David para matarlo. David estaba junto con algunos de sus compañeros en una cueva escondido. Y el rey Saúl se va precisamente a esa cueva a descansar. Y dice la historia de esta manera. Y sus hombres dijeron a David, este es el día del cual te dijo el Señor, he aquí yo entregaré a tu enemigo en tu mano y harás con él lo que te parezca bien. Entonces David se levantó y cortó el borde del manto de Saúl sin ser notado. Sucedió después de esto que el corazón de David le golpeaba por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y David dijo a sus hombres, el Señor me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Entonces David reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacaran a Saúl. Amados hermanos, aquí podemos ver una serie de cualidades importantes. De hecho, hay una que vamos a ver más adelante que tiene que ver con el reconocimiento de la autoridad. Es lo que se ve aquí cuando David corta el borde del manto de Saúl, que es un símbolo de autoridad, y luego se arrepiente de haber hecho esto. Pero esa cualidad la vamos a ver más adelante. En este momento quiero que miremos el reconocimiento, el discernimiento de David de lo que era y lo que no era voluntad de Dios. Por un lado, acabamos de hablar de que cuando tenemos amistades, cuando tenemos relaciones con otras personas, las tenemos desde la perspectiva siempre de Dios. En este caso, David estaba con los hombres que eran más confiables para él, pero esos hombres no discernieron lo que era de la voluntad de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, sí discernió lo que era de la voluntad de Dios y lo discernió como un principio. El principio de que cuando hay alguien escogido por el Señor, de ninguna manera yo podría atentar contra lo que Dios ha escogido. Y dice que junto con esto, él también reprimió a sus hombres con palabras y no les permitió que atacaran a Saúl. Quiere decir que en este reconocimiento de la voluntad de Dios, David también fue valiente, no solamente en tener dominio propio, sino en ser capaz de dominar con palabras a sus compañeros que querían atacar a Saúl. Aquí podemos ver unas cualidades muy especiales de este hombre conforme al corazón de Dios. En otra ocasión muy similar a esta, donde vuelve a ocurrir otra ocasión donde Saúl está persiguiendo a David y David tiene nuevamente la oportunidad de matar a Saúl, ocurre lo siguiente. Dice el versículo 23 y 24 del capítulo 26, el Señor pague a cada uno según su justicia y su lealtad.
Porque el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. Y he aquí, como tu vida ha sido valiosa ante mis ojos en este día, así sea valiosa mi vida ante los ojos del Señor, y Él me libre de toda aflicción. Este es el momento donde luego de que David demostró que había estado muy cerca de Saúl y que lo pudo haber matado en cualquier momento, él habla a lo lejos con Saúl y le deja ver a Saúl que él decidió valorar su vida. Una persona conforme al corazón de Dios estima la vida de los demás como algo valioso. En este caso, esto era aún más importante porque Saúl era quien David mismo reconocía como el ungido del Señor. Si bien Dios había rechazado a Saúl como rey y Dios había ya hablado a David que él sería el rey, en ese momento él todavía no lo era. Y David reconocía lo que era justo y correcto para el Señor. Y David aún, cuando él ve en su tentación por estar tan cerca del rey Saúl y no matarlo y aún contener a sus compañeros de no matarlo nuevamente, David reconoce y ora diciendo, declara diciendo que él esperaba que según la justicia y la lealtad que él había tenido, de la misma manera, Dios también estimase su propia vida como valiosa y lo librara de toda aflicción. Así como él no alargó su mano para dañar al ungido del Señor, él esperaba que el Señor de la misma manera lo protegería. En esto hay un principio importante porque nosotros conocemos como, por ejemplo, en las Escrituras se dice que aquel que protege al pobre, Dios lo protegerá. Es más, dice un salmo que Dios se asegurará de que esa persona muera en una cama cómoda, queriendo decir de que Dios, aquellos que no toman provecho, que no se aprovechan, que no lastiman a aquellos que están en mayor necesidad, a aquellos que están en aprietos, a aquellos que son pobres o aquellos como en el caso del rey Saúl que estaba durmiendo y que cualquiera podía aprovechar para fácilmente matarlo. La Escritura muestra cómo Dios honra eso y lo honra de una manera particular, trayendo protección a la vida de esa persona. En este caso, David, en su carácter de ser un hombre conforme al corazón de Dios, demuestra comprender este principio, que si él es alguien que hace justicia, que es alguien leal, que es alguien que reconoce lo que es de la voluntad de Dios, que no se aprovecha de la debilidad de otros, Dios le pagará de la misma manera. Continuamos viendo esta serie de características en el rey David y dentro de este mismo contexto ocurrió algo muy especial. Ya aquí estamos en 2 de Samuel capítulo 1. Al final del libro de Primera de Samuel, el rey Saúl y su hijo Jonatán mueren en la batalla. Y aquí el contexto es de un hombre que se aparece delante de David como queriendo recibir una recompensa y sintiéndose alegre porque él mismo había ayudado a que muriese el rey Saúl. Y vamos a ver lo que ocurre cuando David se entera acerca de esto. Dice, entonces David, agarrando sus vestiduras, las rasgó. Lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. E hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el anochecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada.
Después David preguntó al joven que le informaba, ¿de dónde eres tú? Él respondió, soy hijo de un extranjero, un amalequita. Le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? Entonces David llamó a uno de los jóvenes y le dijo, acércate y mátalo. Él lo hirió y murió. Si bien es cierto, en los pasajes que hemos visto anteriormente, habíamos visto este reconocimiento de autoridad de David, ahora lo podemos ver con un mayor énfasis. ¿Por qué? Porque en este caso David se acababa de enterar que Saúl estaba muerto, que su hijo Jonatán estaba muerto también. Quiere decir que David tenía el paso seguro para ahora pasar a ser rey. Sin embargo, hay dos cualidades importantes que se ven aquí en David. Se ve que él reconoce la autoridad, reconoce lo que Dios había escogido y lloró y ayunó, le dio el apropiado duelo a el rey Saúl y a Jonatán, y sinceramente se dolió por esto, y también cuestionó la falta de temor de Dios, porque este hombre, este joven que había venido donde él, no había tenido ese mismo reconocimiento de autoridad que David había tenido. Quiere decir que David, por un lado, estaba reconociendo autoridad y por el otro lado, estaba no solo guardando su vida de no hacer eso y teniendo temor de Dios, sino exigiendo que todos los que estaban a su alrededor también tuviesen ese mismo reconocimiento de autoridad y que tuviesen temor de Dios. Inmediatamente luego de esto, dice la palabra, David entonó este lamento por Saúl y por su hijo Jonatán, y mandó que enseñaran a los hijos de Judá el canto del arco. He aquí que está escrito en el libro de Jacer, el esplendor, oh Israel, ha perecido sobre tus montes. ¿Cómo han caído los valientes? Y si usted continúa leyendo esta parte de la escritura, va a ver todo ese cántico que David dedica a Saúl y a su hijo Jonatán. Esto es una manera de expresar honor, reconocimiento y honor por aquellos que habían servido anteriormente al pueblo, independientemente de cuán bueno o malo hubiese sido el rey Saúl, era el rey que Dios había puesto para su pueblo y David se ocupó de darle honor. Aparte de que David sí sentía, es claramente esto visto en la escritura, de que sí sentía un profundo amor por quien se había convertido en su enemigo, Saúl, y también por su hijo Jonatán. Así que otra cualidad importante que podemos ver de una persona que es conforme al corazón de Dios es que tiene un sentido claro de lo que es el honor. Sus acciones honran o deshonran a aquellos que están a su alrededor, a aquellos que son autoridad y también a aquellos que miran a las diferentes autoridades. Lo próximo que vamos a ver está en una historia que ocurre entre medio de estos capítulos que hemos visto hasta ahora, y es en un momento donde David había sido de gran ayuda para una serie de hombres y en un momento él va a pedir ayuda, alimento, comida y descanso para sus hombres a estas personas a quienes él había ayudado anteriormente y específicamente al que era el dueño de estas personas, a Nabal. Nabal habla mal en contra de David y se burla de David y definitivamente no ofrece traer ninguna clase de ayuda a David y a sus hombres, y David sube para atacar a Nabal y a todo lo que tenía Nabal. En medio de eso, la esposa de Nabal
se llama Abigail, se entera de esto y ella toma alimentos diversos y desciende con sus criados para encontrarse con David y convencerlo de que no atacase. Y dice de esta manera, en el versículo 32 del capítulo 25, David dijo a Abigail: bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió hoy a mi encuentro. Bendito sea tu buen juicio y bendita seas tú que hoy me has impedido ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. No obstante, vive el Señor Dios de Israel que me ha impedido hacerte daño, pues si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, antes del amanecer no le habría quedado a Nabal ni un solo hombre con vida. David recibió de su mano lo que ella le había traído y le dijo: vuelve a tu casa en paz, mira que he escuchado tu voz y que te he tratado con respeto. Aquí hay varios asuntos muy necesarios para nosotros ver. El primero y muy evidente es la misericordia que David decide tener. Un hombre conforme al corazón de Dios ciertamente es misericordioso. La misericordia que David decide tener al ver el gesto de arrepentimiento en representación de su esposo que Abigail estaba teniendo para poder defender la vida de su esposo y de todos los que estaban allí. Podemos ver también aquí la cualidad que vimos anteriormente del honor, porque David reconoce a esta mujer y reconoce lo que ella había hecho y sobre todo reconoce que ella había sido un instrumento de Dios para que él pudiese detenerse en hacer mal. Esta es otra cualidad importante de las personas que son conforme al corazón de Dios. Reconocen a aquellos que han sido instrumentos de Dios para ayudarlos a crecer en el Señor. Por el otro lado, al final de este relato, de esta parte, dice que él la envía a su casa en paz y le dice que él había escuchado su voz y que la había tratado con respeto. Es evidente en esta historia, si continuamos leyendo, de que David sintió una atracción hacia Abigail. Sin embargo, él no se aprovecha acerca de esto. Él no se aprovecha tampoco del hecho de que ella estaba en una situación de gran debilidad y vulnerabilidad delante de él, sino que él la envía en paz y la trató con respeto. Aquí vemos la cualidad de la pureza en la manera de comportarse de David. La Escritura, por ejemplo, le dice a los hombres en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo habla cómo los hombres deben mirar y tratar con pureza a sus hermanas en Cristo. De la misma manera podemos ver en Abigail este respeto y reverencia profundo hacia David, que es una cualidad también nombrada en las Escrituras como algo esencial, particularmente para toda mujer de Dios. Para aquellos que no conocen esta historia, una semana más tarde, el hombre, el esposo de esta mujer, de Abigail, Dios hizo que muriese y David tomó como esposa a Abigail. Ciertamente Dios recompensó dándole a esta mujer, al rey David, luego de que él la hubiese respetado y que él hubiese visto esta cualidad de Dios en ella. Sin embargo, lo que prevaleció en ese trato no fue de ninguna manera un deseo escondido de parte de David, sino la misericordia y la pureza que él demostró hacia esta mujer y los criados que estaban con esta mujer. Aquí vemos otra cualidad muy esencial de una persona conforme al corazón de Dios. Por último, queremos ver hoy una cualidad especial, una escena especial, y vamos a ver dos pasajes acerca de esto. Y este es el momento
donde David se había asegurado de que el arca del pacto, que simbolizaba la presencia misma de Dios con el pueblo suyo, que esa arca del pacto viniese a la ciudad de David. Esto fue un motivo de gran alegría para David, y dice este pasaje en 2 de Samuel 6:14, que David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y David estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor con gritos de júbilo y sonido de corneta. Sucedió que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, esa era la esposa, otra esposa de David, miró por la ventana y al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo menospreció en su corazón. En unos momentos vamos a hablar acerca de Mical y sus respuestas ante esto que hizo David. Sin embargo, miremos la manera en que David danzó delante del Señor. Dice que danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Tal es así que el pueblo, contagiado con esto, dice que subían el arca con gritos de júbilo y sonido de corneta. Esto me recuerda ese gran mandamiento del Señor, de que lo amemos a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. David ciertamente amaba al Señor. Era un hombre conforme al corazón de Dios, como estamos viendo. Y aquí vemos las cualidades de entrega y gozo. Un hombre de Dios, ahora hablo a los hombres, a los varones. Un hombre de Dios es un hombre que vive entregado y gozoso por la presencia del Señor. Es un hombre que no se avergüenza del Señor, aunque a aquellos que estén a su alrededor les produciese esto vergüenza, como lo ocurrió con la esposa de David, con Mical. Por último, en esta misma historia vamos a ver una cualidad muy importante, y es la cualidad de tener una identidad clara. Dice que el pasaje más adelante dice en el versículo 20, luego volvió David para bendecir a su familia. Pero Mical, hija de Saúl, saliendo para encontrar a David, le dijo, ¿cómo se ha cubierto de honra hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy ante los ojos de las criadas de sus servidores? ¿Cómo se descubriría sin decoro un cualquiera? David respondió a Mical, fue delante del Señor, que me eligió en lugar de tu padre y de toda tu casa para constituirme como el soberano del pueblo del Señor de Israel. Por tanto, me regocijaré delante del Señor. Y aún me haré más vil que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos. Pero con las criadas que has mencionado, junto con ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Es claro en la vida de esta mujer cómo Dios honró a David, y no solamente lo honró, sino que al Señor le pareció muy serio el menosprecio de esta mujer a la entrega que David estaba teniendo. Por otro lado, aquí podemos ver esta cualidad en David, este hombre conforme al corazón de Dios, de que él estaba volviendo para bendecir a su familia y que él tenía claro quién él era. Quiero que todos comprendamos quién era David. David era el rey, y aún comparado a todos los demás reyes que vendrían luego de él, ha sido y fue el rey más grande que ha tenido el pueblo de Israel, el más reconocido. Sin embargo, David no tomó el ser rey como algo para
guardar un decoro de manera tal de que no hubiese en él una entrega completa hacia el Señor. No importa cuán grande, cuán especial usted se crea, Dios siempre espera de usted una entrega completa. Tal es así que en este pasaje podemos ver que David perdió la conciencia en su entrega, perdió la conciencia de lo que él estaba haciendo, de tal manera de que él dice que aún se volvería más vil y se rebajaría ante sus propios ojos. Quiere decir que David ni se dio cuenta en su entrega de cuánto él se estaba regocijando delante del Señor. Él solo veía el gozo que tenía delante del Señor sin darse cuenta lo que eso podría significar siendo él rey. Curiosamente, David aprovecha lo que su mujer le dijo para dejarle saber que con las criadas que ella había mencionado, junto con ella sería honrado. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, sabe que independientemente de lo que Dios le ha puesto a hacer, la identidad de alguien no depende de lo que hace, sino de lo que es. David en ese momento de danzar frente al Señor, de regocijarse y gozarse delante de Dios, él no dejó de recordar que él era rey, pero no era importante para él el hecho de que él era el rey. Era importante que él era parte del pueblo de Dios. Y en ese momento él actuó en conjunto con todas las demás personas que tal vez no tenían la misma posición social, ciertamente no la tenían, que la que él tenía siendo el rey. Pero en ese momento, en el momento de alabar a Dios, él era uno como todos los demás. Quien él era, su identidad, estuvo por encima de la posición que él le tocaba hacer. Un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, primeramente sabe quién es en relación a Cristo y al pueblo de Dios, y luego considera el trabajo que le corresponde hacer, el cual también hará con diligencia delante del Señor. Pero aquí vemos la cualidad de David de tener clara su identidad. Este no fue una manera en que David menospreció su posición que Dios le había dado, sino por el contrario, fue uno de los momentos que Dios mismo consideró más especiales en la vida de David. Y también por esto, él es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Amados hermanos, y con esto damos fin a esta segunda parte del carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Prontamente también estaremos compartiendo la tercera parte de esta serie de mensajes o enseñanzas acerca de lo que es una persona. En este caso estamos viendo la vida del rey David, lo que es una persona cuya vida es conforme al corazón de Dios. Yo quiero orar declarando que cada una de estas cualidades se hacen presentes en la vida de cada uno de nosotros, no porque las producimos con nuestro esfuerzo, sino porque en este tiempo que vivimos llenos del Espíritu de Dios que habita en nosotros, el Espíritu Santo, nosotros no seamos de ninguna manera un obstáculo para el Santo Espíritu de Dios para manifestar lo que es de su voluntad, lo cual ciertamente incluirá cada una de estas cualidades que estamos viendo en el rey David y muchas más. Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu gracia con nosotros en darnos tu espíritu, en darnos, Señor, la capacidad de estar completos en Cristo, de estar llenos de ti, Señor. Y en medio de esa gran llenura, la oportunidad de poder manifestar cada una
de estas cualidades que son parte del carácter, no solamente que fueron parte de David, sino que son parte del carácter de Cristo mismo, ante cuya imagen estamos siendo, hacia cuya imagen estamos siendo formados. Señor, gracias por el regalo y el privilegio de poder ser personas que podemos, por medio de la acción tuya en nosotros, podemos ser personas conforme a tu corazón. Señor, gracias por que no solamente tú has puesto estas cualidades en nosotros, sino que aún nos aumentas en sabiduría y en revelación de cómo podemos multiplicar la cualidad de cada una de estas características especiales. Señor, nosotros queremos honrarte en todos los asuntos y queremos ser hombres y mujeres que, mostrando una entrega y un amor profundo hacia ti, claramente se pueda ver, no solamente para ti, sino para todo el que observe, que somos personas conforme a tu precioso corazón. Gracias por esto, Señor. Yo siempre te quiero pedir también por aquellos que al escuchar esta palabra, también en sus corazones dicen: yo nunca he entregado mi vida a Jesucristo, pero yo quiero tener un corazón conforme a Él. Aquellos que dicen que han creído de todo corazón que tú, Señor, has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir y a resucitar por cada uno de nosotros. Señor, a cada una de esas personas concédeles el gozo de tu salvación en esta hora. Y nosotros estamos agradecidos de ti y nos gozamos en ti por el gozo, la paz, la libertad, Señor, y todo lo que es del carácter de Cristo Jesús que tú sigues desarrollando en nosotros. Te damos gracias y en su precioso nombre lo declaramos, Señor. Amén y amén. Hermanos, prontamente continuamos con la tercera parte de esta serie de mensajes.